Pensaba que había enterrado su corazón junto a su esposa y su hijo, hasta que 10 apaches hambrientos llamaron a la puerta de su granero una noche sin luna. Al amanecer, el pueblo quería verlos muertos a todos, pero lo que hizo el ranchero a continuación cambiaría el desierto para siempre. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del desierto se hundía en el horizonte como sangre derramada sobre la arena, tiñendo de rojo las montañas distantes del territorio de Arizona. Silas Ward se irguió lentamente, dejando escapar un gemido cuando su espalda protestó contra el movimiento. Había pasado todo el día reparando la cerca del lado oeste, donde el ganado había encontrado una manera de escapar hacia las tierras áridas más allá de su propiedad. Sus manos, curtidas por años de trabajo bajo el sol implacable, soltaron las herramientas con un cansancio que iba más allá de lo físico. El viento del desierto susurraba entre los arbustos de salvia, llevando consigo el aroma seco de la tierra y la promesa de otra noche solitaria. Silas miró hacia su casa de adobe, pequeña y simple, con sus paredes manchadas por las tormentas de arena y el tiempo. La estructura parecía encogerse sobre sí misma en la vastedad del paisaje, como si tratara de desaparecer por completo. «Vamos, Canela», murmuró a su yegua Vaya, que pacía tranquilamente cerca del corral. La yegua levantó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando una comprensión silenciosa que había desarrollado con su dueño durante años de soledad compartida. Era la única conversación que Silas mantenía la mayoría de los días. Mientras caminaba hacia el establo, sus botas levantaron pequeñas nubes de polvo que el viento se llevó inmediatamente. El silencio del lugar era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, un sonido que le recordaba persistentemente que aún estaba vivo, aunque a veces no estuviera seguro de por qué. Dentro del establo, la penumbra lo envolvió como un abrazo familiar. Aquí, entre el aroma del heno y el cuero, podía fingir por un momento que no estaba completamente solo. Colgó los arneses con movimientos precisos, nacidos de la rutina que había perfeccionado durante 8 años de vida en aislamiento. Cada gesto era una pequeña ceremonia, una forma de mantener a raya los recuerdos que siempre amenazaban con desbordarse. Pero esta noche, como muchas otras, los recuerdos llegaron de todos modos. Subió la escalera de madera que conducía al desván del establo, donde guardaba herramientas viejas y cosas que no tenía corazón para tirar. En el rincón más oscuro, cubierta por una lona polvorienta, estaba la cuna que había tallado para su hijo. Sus manos temblaron ligeramente cuando apartó la tela, revelando la madera suave que había pulido con tanto amor y esperanza. «Pequeño Thomas», susurró al aire inmóvil, «tu papá arregló otra cerca hoy. El ganado está seguro». Como si eso importara. Como si algo que hiciera ahora pudiera compensar su fracaso de entonces. Se dirigió hacia el clavo oxidado donde colgaba una bufanda de lana azul, descolorida pero aún suave al tacto. Clara la había tejido durante su último invierno juntos, cuando Thomas apenas comenzaba a caminar y llenaba la casa con sus risas y travesuras. Silas presionó la bufanda contra su rostro, inhalando el aroma fantasmal que tal vez solo existía en su imaginación. «No pude salvarlos, Clara», murmuró contra la lana. «El médico más cercano estaba a 3 días de viaje, y para cuando regresé, las palabras se perdieron en el aire espeso del desván. Había repetido esa confesión 1000 veces, pero el peso de la culpa nunca disminuía. Si hubiera ido por ayuda más pronto, si hubiera insistido en que se mudaran al pueblo, si hubiera sido más fuerte, más rápido, más inteligente». El viento cambió de dirección afuera, y con él llegó algo diferente. Un sonido que no pertenecía al desierto nocturno. Silas se quedó inmóvil, escuchando con la atención aguda de alguien que había aprendido a leer cada murmullo de la naturaleza. Era como respiración humana, trabajosa y cansada. Bajó las escaleras con cuidado, cada paso calculado para no hacer ruido. Años de soledad le habían enseñado a moverse como un fantasma en su propia propiedad. Se acercó a la puerta del establo y escuchó más atentamente. Ahí estaba otra vez. No era el viento, no era un animal. Era definitivamente humano, y venía del lado norte de su rancho. El corazón de Silas comenzó a latir más rápido. En 8 años, prácticamente nadie había venido a visitarlo. Los habitantes del pueblo lo consideraban un ermitaño extraño, y él prefería mantener esa reputación. Pero esta respiración sonaba
desesperada. Se dirigió hacia la ventana pequeña del establo y apartó la cortina improvisada que había colgado años atrás. La luna nueva hacía que la noche fuera especialmente oscura, pero sus ojos, acostumbrados a la oscuridad después de tantos años de noches solitarias, podían distinguir formas moviéndose cerca del corral. No eran formas de animales, eran humanas, varias de ellas. Silas sintió que su pecho se apretaba. En el territorio, encontrar extraños en tu propiedad durante la noche raramente significaba algo bueno. Bandidos, desertores, buscadores de problemas, todos operaban bajo la cobertura de la oscuridad. Su rifle estaba en la casa, pero tendría que cruzar terreno abierto para llegar a él. Entonces escuchó algo que lo detuvo en seco, la voz débil de un niño, hablando en un idioma que no entendía completamente pero que sonaba como apache. El miedo se transformó en algo más complejo. Los apache habían sido empujados cada vez más lejos por las fuerzas militares y los colonos, pero aún había grupos que vagaban por el desierto tratando de sobrevivir. Y si había niños. Un golpe suave en la puerta del establo lo hizo saltar. No era el golpe fuerte y demandante de alguien que venía a causar problemas. Era tentativo, casi tímido. El golpe de alguien que esperaba más rechazo que bienvenida. Silas se acercó lentamente a la puerta, su mano descansando en el mango del cuchillo que llevaba en el cinturón. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz lo suficientemente alta para ser escuchada, pero no tanto como para despertar ecos. Una voz respondió en inglés entrecortado, con un acento marcado. «Por favor, niños enfermos. Necesitamos». La voz se quebró, y Silas sintió algo moviéndose en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. Era una voz de padre, de alguien que había perdido tanto que ya no le importaba su propia vida, solo la de los pequeños bajo su cuidado. Durante un largo momento, Silas permaneció inmóvil junto a la puerta. Sabía lo que significaría abrirla. En un territorio donde los apache eran considerados enemigos, donde las historias de redadas y violencia llenaban las conversaciones en el pueblo, dar refugio a un grupo de nativos sería visto como traición. Podría perder todo, su rancho, su libertad, tal vez su vida. Pero mientras reflexionaba, escuchó otro sonido que lo desgarró, el llanto débil de un bebé, un sonido que le recordó vívidamente las noches cuando Thomas tenía fiebre y Clara lo acunaba cerca del fuego, susurrándole canciones de cuna mientras Silas se sentía completamente inútil. Su mano se movió hacia el pestillo antes de que su mente consciente tomara la decisión. «¿Están solos?», preguntó a través de la puerta. «Sí», vino la respuesta. «Solo familia, niños, algunos heridos». Silas cerró los ojos y por un momento pudo ver el rostro de Clara tan claramente como si estuviera parada frente a él. Podía escuchar su voz, suave pero firme. «Silas Ward, sabes lo que es correcto. No finjas que no lo sabes». Había mantenido esa voz silenciada durante 8 años, pero esta noche, en la oscuridad del establo, resonaba más clara que nunca. Abrió la puerta lentamente. En la tenue luz que se filtraba desde el interior, pudo ver a un hombre de mediana edad, claramente apache por su ropa y características, que sostenía lo que parecía ser un niño pequeño envuelto en mantas. Detrás de él, formando un pequeño grupo en las sombras, pudo distinguir más figuras. Mujeres, niños, ancianos. Todos lucían agotados, hambrientos y algunos claramente heridos. El hombre que había hablado lo miró directamente a los ojos y Silas vio en ellos algo que reconoció inmediatamente: la desesperación silenciosa de alguien que había perdido todo, excepto a las personas que ahora trataba de proteger. «Mi nombre es Nantan», dijo el hombre con dignidad a pesar de su estado. «Estos son mi pueblo. Nuestra aldea ya no existe». No necesitaba decir más. Silas había escuchado las historias, había visto las columnas de humo en el horizonte distante en semanas recientes. Sabía que las milicias habían estado limpiando el territorio, como lo llamaban en el pueblo. Durante varios segundos que parecieron horas, los dos hombres se miraron fijamente. Uno blanco, uno apache, uno que había perdido una familia a la enfermedad, otro que había perdido una comunidad entera a la violencia. Pero en ese momento, en la oscuridad del desierto de Arizona, eran simplemente dos padres que entendían el peso de proteger a los indefensos. «Entren»,
dijo Silas finalmente, apartándose de la puerta. Mientras el grupo se movía silenciosamente hacia el interior del establo, Silas sintió que algo fundamental había cambiado en su mundo solitario. El aire mismo parecía diferente, cargado de posibilidades que no había considerado en años. El viento del desierto siguió soplando afuera, pero dentro del establo, por primera vez en 8 años, Silas Ward ya no estaba completamente solo. Y aunque no lo sabía aún, esa simple decisión de abrir una puerta en la oscuridad cambiaría no solo su vida, sino la comprensión que tenía de lo que significaba ser verdaderamente humano. Mientras cerraba la puerta detrás del último miembro del grupo, una anciana que se movía con dificultad pero con una dignidad inquebrantable, Silas sintió el peso de lo que acababa de hacer. Había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. El ermitaño solitario del rancho Ward había tomado una decisión que lo enfrentaría no solo con el pueblo que una vez había llamado hogar, sino consigo mismo y con los fantasmas que había estado evitando durante tanto tiempo. Pero mientras miraba las caras agotadas de los niños apache, especialmente la de un pequeño de unos 6 años que lo observaba con ojos oscuros llenos de curiosidad temerosa, Silas supo que no podía haber tomado ninguna otra decisión. Clara tenía razón, como siempre. Sabía lo que era correcto, y por primera vez en 8 años, eso tendría que ser suficiente. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El viento del desierto golpeó las paredes del establo una vez más, pero adentro, el silencio era denso y expectante. Silas cerró el pestillo con cuidado, consciente de que cada pequeño sonido parecía amplificado en la tensión del momento. Cuando se volvió hacia el grupo apache, pudo ver mejor sus rostros a la luz tenue de la luna que se filtraba por las rendijas de las paredes de madera. Eran 10 en total. Nantan, que claramente era el líder, sostenía a un niño pequeño que respiraba con dificultad. Junto a él había una mujer joven con un bebé envuelto en mantas raídas y otros 2 niños que se aferraban a su falda de piel desgastada. Un adolescente, quizás de 19 años, se mantenía en posición protectora, sus ojos oscuros escaneando constantemente el interior del establo, como si esperara una trampa. Una anciana se apoyaba pesadamente en un bastón tallado, mientras que otro hombre de mediana edad examinaba las vigas del techo y las salidas con la mirada calculadora de un explorador experimentado. «Hay agua», dijo Silas finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba extraña después de años de hablar principalmente con su yegua. Se dirigió hacia un barril en la esquina del establo. «Y algo de comida en la casa». Nantan asintió con gravedad. «Estamos agradecidos», dijo, y aunque su inglés era limitado, había una dignidad en sus palabras que tocó algo profundo en Silas. «El niño, Dasan, necesita agua». Silas llenó un cuenco de metal y se lo ofreció. Al hacerlo, notó las manos de Nantan. Estaban cortadas y magulladas, con cicatrices frescas que hablaban de una huida desesperada. Cuando el niño bebió ávidamente, Silas pudo ver que tenía los labios agrietados por la deshidratación y los ojos hundidos por el hambre. La mujer joven, que había estado observando cada movimiento de Silas con desconfianza protectora, se acercó lentamente. Tenía tal vez 25 años, pero sus ojos reflejaban una madurez nacida del sufrimiento. Cuando Silas le ofreció agua, ella primero la probó antes de dársela a sus hijos. «Isha», dijo Nantan señalándola. «Sus hijos». Silas asintió, sintiendo una punzada familiar en el pecho al ver cómo Isha protegía a sus pequeños. La recordaba a Clara, esa misma fiereza maternal que había sido tanto hermosa como desgarradora de presenciar. El adolescente se acercó entonces y Silas pudo sentir la hostilidad irradiando de él como calor de una piedra del desierto. A diferencia de los otros, no había gratitud en sus ojos, solo sospecha y lo que parecía ser desprecio apenas contenido. «Taza», murmuró Nantan en tono de advertencia, pero el joven no apartó la mirada de Silas. «¿Por qué?», preguntó Taza en inglés quebrado pero claro. «¿Por qué ayudas?». Era una pregunta justa, y Silas se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. ¿Por qué había abierto la puerta? ¿Por qué arriesgaba todo por un grupo de extraños que su propia comunidad consideraba enemigos? «¿Por qué?», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta.
Porque cuando escuché llorar a ese bebé, recordé a mi propio hijo. Porque mi esposa me habría dado una paliza si hubiera cerrado la puerta. Porque he estado muerto por dentro durante 8 años y esta es la primera vez que me siento vivo. Porque es lo correcto, dijo finalmente. Taza resopló, claramente no convencido, pero una voz suave lo interrumpió. La anciana había hablado en apache, sus palabras fluyendo como una canción cansada. Nantán tradujo parcialmente. Macá dice, ella siente el dolor en tu espíritu, dice que conoces la pérdida. Silas miró a la anciana, Macá, y vio en sus ojos una comprensión que lo tranquilizó y lo inquietó a la vez. Era como si pudiera ver a través de él, directo a los recuerdos que mantenía enterrados. Tengo comida en la casa, dijo, necesitando cambiar de tema. Frijoles, un poco de carne seca, pan. Es peligroso, intervino el hombre que había estado examinando el establo. Si alguien viene... Wicasa tiene razón, asintió Nantán. Tu pueblo no nos quiere aquí. Silas lo sabía. El pueblo de Mesquite Creek estaba a solo 15 millas, y los sentimientos hacia los apache eran cualquier cosa menos amigables. Las historias de redadas, reales o imaginadas, habían alimentado el miedo y el odio durante años. Si alguien descubría que estaba albergando apache en su propiedad, nadie viene aquí, dijo finalmente. Hace años que evitan este lugar. No añadió el porqué. No explicó que su reputación de ermitaño loco lo había protegido del escrutinio, que la gente susurraba que la muerte de su familia lo había vuelto extraño, impredecible. Por primera vez, esa reputación podía ser útil. Fue a buscar comida, moviéndose en la oscuridad familiar de su casa con la eficiencia de años de práctica. Mientras reunía lo que tenía, que no era mucho, pudo escuchar voces suaves desde el establo. Estaban hablando en apache, y aunque no entendía las palabras, podía escuchar el cansancio, el alivio, y algo que sonaba como esperanza. Cuando regresó con brazados de provisiones, encontró que se habían acomodado en círculo sobre el heno. Isha estaba amamantando al bebé mientras Dasan se había quedado dormido contra su costado. Una niña de unos 9 años, probablemente la hija mayor de Isha, mantenía guardia vigilante sobre sus hermanos menores. Macá había comenzado a cantar en voz baja, una melodía que parecía tan antigua como las montañas que rodeaban el valle. El sonido llenó el establo con algo que Silas no había sentido en años: paz. Mientras distribuía la comida, notó cómo cada uno reaccionaba a su presencia. Nantán con gratitud reservada pero genuina. Isha con cautela maternal pero creciente confianza. Los niños con curiosidad temerosa. Taza con hostilidad mal disimulada. Wicasa con evaluación táctica constante. Fue cuando Dasan despertó y lo miró con ojos grandes y oscuros que Silas sintió que algo se quebraba en su pecho. El niño no podía tener más de 6 años, la misma edad que Thomas habría tenido si hubiera vivido. Pero donde Thomas había sido rubio y de ojos azules como Clara, Dasan tenía la piel cobriza y los rasgos distintivos de su pueblo. Sin embargo, había algo en la forma en que inclinaba la cabeza, en cómo sus pequeñas manos se aferraban a la manta, que era universalmente infantil, universalmente vulnerable. ¿Tienes hambre?, preguntó Silas suavemente, ofreciéndole un pedazo de pan. Dasan miró a su madre antes de asentir tímidamente. Cuando tomó el pan, sus deditos rozaron la mano de Silas, y éste sintió una calidez que no había experimentado en años. «Gracias», susurró Isha en inglés, claramente forzando las palabras desconocidas. «Por los niños, gracias». Silas solo pudo asentir, no confiando en su voz. Mientras observaba al grupo comer con la desesperación contenida de personas que habían estado hambrientas durante demasiado tiempo, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. Por primera vez desde la muerte de Clara y Thomas, se sentía necesario, útil, vivo. Macá dijo algo más en apache, y Nantán tradujo: «Dice que tu tierra tiene buena energía, que ha conocido amor». Silas miró hacia el desván donde guardaba los recuerdos de su familia perdida. «Sí», murmuró, «una vez. Y puede conocerlo otra vez», añadió Nantán por cuenta propia, sus ojos encontrando los de Silas con una comprensión que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Mientras la noche avanzaba y el grupo se acomodaba para dormir en el heno, Silas se quedó despierto vigilando.
no solo por posibles amenazas externas, sino porque por primera vez en 8 años tenía algo precioso que proteger. Observó cómo Isha arrullaba a su bebé, cómo Dasan se acurrucaba contra su hermana mayor, cómo incluso Taza, a pesar de su hostilidad, se posicionó estratégicamente para poder defender a los más débiles. Eran una familia fracturada pero intacta, supervivientes que habían perdido todo excepto el uno al otro, y ahora, de alguna manera inexplicable, él era parte de esa supervivencia. Cuando el primer rayo de luz del amanecer se filtró por las rendijas del establo, Silas supo que el día traería nuevos desafíos. Tendría que explicar cualquier actividad inusual si alguien venía. Tendría que encontrar más comida. Tendría que decidir si esto era solo una parada temporal o algo más permanente. Pero mientras observaba los rostros pacíficos de los niños dormidos, mientras escuchaba la respiración tranquila de una familia que finalmente se sentía segura, Silas Ward supo que había encontrado algo que había perdido el día que enterró a su esposa e hijo. Había encontrado un propósito, y con él, la primera chispa de esperanza que había sentido en casi una década. El sol del desierto comenzó a calentar las paredes del establo, despertando gradualmente a Silas del primer sueño reparador que había tenido en años. Por un momento de confusión, no pudo recordar por qué se había quedado dormido sentado contra una pila de heno, hasta que el sonido suave de una conversación en apache lo trajo de vuelta a la realidad. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, y observó a su alrededor. Isha estaba amamantando silenciosamente a su bebé, mientras Dasan jugaba con pequeños palitos en el suelo, construyendo lo que parecía ser una versión en miniatura de una casa. La niña mayor, Chuli, mantenía vigilancia cerca de la puerta, su postura alerta recordándole a Silas dolorosamente a un centinela adulto en un cuerpo de niña. Nantan y Wicasa hablaban en voz baja cerca de la ventana, claramente discutiendo estrategias. Macá había despertado pero permanecía acostada, sus ojos antiguos siguiendo cada movimiento en el establo, con una sabiduría que parecía abarcar siglos. Taza estaba notablemente ausente. «¿Dónde está el muchacho?», preguntó Silas, incorporándose completamente. «Explorando», respondió Nantan con una expresión preocupada. «No pude detenerlo. Dice que necesita conocer el terreno». Silas sintió una punzada de alarma. Un joven apache merodeando por su propiedad a plena luz del día era exactamente el tipo de cosa que podría atraer atención no deseada. Se dirigió hacia la puerta, pero Wicasa lo detuvo con un gesto. «Ya regresa», dijo, señalando hacia la ventana. «Ve». Efectivamente, Taza aparecía desde detrás del corral, moviéndose con la gracia silenciosa de alguien que había aprendido a caminar sin dejar rastros. Cuando entró al establo, su expresión era sombría. «Hay huellas», anunció sin preámbulos. «Caballos. 3, tal vez 4. Vinieron cerca anoche, después de que llegáramos». El estómago de Silas se hundió. «¿Qué tan cerca?» «Hasta la colina del este. Se detuvieron allí por un tiempo, luego se fueron hacia el pueblo». Wicasa y Nantan intercambiaron miradas significativas. «Alguien sabe que estamos aquí», murmuró Wicasa. «¿O sospechan?», corrigió Nantan. «Todavía hay tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó Silas, aunque temía la respuesta. «Para irnos», dijo Taza con finalidad, «antes de que regresen con más hombres». Silas miró alrededor del establo, observando las caras que se habían vuelto familiares durante la noche. Isha sostenía a su bebé más cerca, mientras Dasan se había acercado instintivamente a las piernas de su madre. Chuli había dejado de fingir que jugaba y ahora los escuchaba con la intensidad de alguien que había aprendido que las conversaciones de adultos podían significar vida o muerte. «No», dijo Silas, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «No se van a ir». Taza lo miró con incredulidad. «¿Tú decides por nosotros?» «Decido por mi tierra», respondió Silas, sosteniendo la mirada del joven. «Y mientras estén en mi tierra, están bajo mi protección». «Tu protección», repitió Taza con amargura. «¿Qué puede hacer un hombre blanco contra toda una ciudad que nos odia?». Era una pregunta válida, y Silas no tenía una respuesta fácil. Pero mientras reflexionaba, Dasan se acercó a él y con la confianza inocente de un niño, tomó su mano. «¿Nos vamos a ir?», preguntó en inglés vacilante,
sus ojos grandes llenos de una tristeza que ningún niño debería conocer. Silas sintió que algo se solidificaba en su pecho, algo que había estado ausente durante años. Determinación. Se arrodilló para estar a la altura de Dasan. «No si puedo evitarlo», prometió. Macah habló entonces, su voz como el susurro de hojas secas. Nantan tradujo. «Dice que has decidido caminar un sendero peligroso. Pregunta si entiendes el costo». Silas miró a la anciana, viendo en sus ojos una comprensión que iba más allá de las palabras. «Entiendo que algunos costos valen la pena pagarse». Durante las siguientes horas, mientras el sol subía en el cielo despejado del desierto, Silas se encontró en un estado de actividad frenética. Primero, trasladó algunas provisiones adicionales al establo, asegurándose de que el grupo tuviera suficiente agua y comida para varios días si era necesario. Luego, con la ayuda silenciosa de Wicasa, movió algunas balas de heno para crear espacios ocultos donde las mujeres y niños podrían esconderse si llegaba el momento. Durante este trabajo, notó cómo cada miembro del grupo contribuía de manera natural. Isha había comenzado a limpiar discretamente el establo, organizando el espacio con la eficiencia de alguien acostumbrada a hacer un hogar en cualquier lugar. Chuli ayudaba cuidando a los niños más pequeños, incluyendo a una adolescente de unos 16 años llamada Niyol, que había estado tan callada que Silas apenas había notado su presencia. Fue Niyol quien le ofreció algo inesperado. Mientras él reparaba una tabla suelta en la pared, ella se acercó tímidamente y le extendió un pequeño objeto tejido, un amuleto hecho de hierba seca y pequeñas cuentas. «Para protección», dijo en inglés cuidadoso, sus mejillas sonrojándose ligeramente. Silas tomó el amuleto, sintiendo la textura suave del trabajo hecho a mano. «Gracias», murmuró, y la sonrisa tímida que Niyol le dio a cambio fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Pero la tormenta real llegó al mediodía. Silas estaba reparando una sección de la cerca cuando vio la polvareda en el horizonte. 3 jinetes se acercaban desde la dirección del pueblo, e incluso a la distancia podía ver que venían con propósito. Corrió de vuelta al establo. «Vienen», anunció. Inmediatamente el grupo entró en acción, con una eficiencia que habló de demasiada práctica en esconderse. Las mujeres y los niños desaparecieron detrás de las balas de heno, mientras Nantan, Wicasa y Taza se posicionaron estratégicamente donde podrían actuar si era necesario, pero permanecer ocultos. Silas salió a encontrar a los visitantes, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión cuidadosamente neutral. Los 3 hombres que se acercaron eran conocidos de Mesquite Creek. El sheriff Jake Morrison, un hombre de mediana edad con un bigote gris y ojos suspicaces. Pete Hansen, que dirigía la tienda general y nunca había ocultado sus sentimientos sobre los problemas indios del territorio. Y Tommy Burke, apenas mayor que Taza, pero con la arrogancia de alguien que nunca había tenido que luchar realmente por su vida. «Silas», saludó Morrison con una cortesía forzada. «Hace tiempo que no te vemos en el pueblo». «He estado ocupado», respondió Silas, manteniéndose cerca del corral pero lejos del establo. «¿Qué los trae por aquí?» «Hemos tenido reportes», dijo Hansen, su mirada escaneando la propiedad. «Actividad inusual en esta área. Humo, huellas, ese tipo de cosas». «Es temporada seca», respondió Silas con calma. «Siempre hay fuegos pequeños». «¿Y las huellas?», presionó Tommy, claramente ansioso por causar problemas. «Huellas que no parecen de ganado». Silas se encogió de hombros. «Tengo caballos». «Ustedes tienen caballos. Los caballos dejan huellas». Morrison se bajó de su caballo, sus ojos nunca dejando de examinar los alrededores. «Silas, voy a ser directo contigo. Ha habido problemas con bandas de apaches renegados en el área. Atacaron un convoy de suministros hace 3 días. Mataron a 2 hombres». La sangre de Silas se enfrió, pero mantuvo su expresión neutral. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Bueno», intervino Hansen, «pensamos que tal vez los viste. O tal vez...» Su pausa fue deliberadamente amenazante. «¿Tal vez qué, Pete?» «Tal vez decidiste ayudarlos», terminó Tommy con una sonrisa desagradable. «Todos sabemos que te has vuelto un poco... extraño, desde que perdiste a tu familia. Tal vez sientes algún tipo de... simpatía misguided». Por un momento, Silas sintió una furia tan intensa que sus manos temblaron.
no por la insinuación sobre los Apache, sino por la mención casual de Clara y Thomas, como si su pérdida fuera solo un dato útil para presionarlo. «Mi familia», dijo con voz peligrosamente baja. «No es asunto suyo, Tommy». Morrison levantó una mano apaciguadora. «Nadie quiere problemas, Silas. Solo estamos verificando. ¿Podemos echar un vistazo? ¿Solo para estar seguros?» Era el momento de la verdad. Silas sabía que tenía derecho a rechazarlos, pero también sabía que una negativa rotunda solo aumentaría sus sospechas. ¿Y si encontraban evidencia? «Por supuesto», dijo finalmente, «pero mantengan sus caballos alejados del ganado. Los pone nerviosos». Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, los tres hombres registraron meticulosamente la propiedad. Revisaron la casa, el corral, incluso el pozo. Cuando se acercaron al establo, Silas sintió que su corazón podría detenerse. «¿Qué hay aquí adentro?», preguntó Morrison, su mano descansando en la manija de la puerta. «Heno, herramientas, lo usual», respondió Silas, luchando por mantener su voz estable. Morrison abrió la puerta y entró. Silas lo siguió, rezando silenciosamente que el grupo estuviera bien escondido. El sheriff examinó el interior con cuidado. Incluso subió al desván donde estaban guardados los recuerdos de Silas. «Mucho heno para un hombre solo», comentó Hansen, que había seguido. «Compro en grandes cantidades», respondió Silas. «Es más barato». Fue Tommy quien casi los descubrió. Mientras los otros dos examinaban las vigas superiores, él se dirigió directamente hacia donde estaban escondidas las mujeres y los niños. Silas sintió pánico puro cuando Tommy comenzó a mover una bala de heno. «Tommy», dijo con voz más fuerte de lo que pretendía, «ten cuidado ahí. Hay un nido de serpientes de cascabel bajo esas balas. Por eso las dejé ahí». Tommy se alejó inmediatamente, como Silas esperaba que hiciera. La mención de serpientes de cascabel era suficiente para disuadir a cualquier persona sensata. Después de lo que pareció una eternidad, los tres hombres se dirigieron hacia la salida. Pero Morrison se detuvo en la puerta y se volvió hacia Silas. «Una cosa más», dijo. «Si ves algo inusual, cualquier cosa, quiero que vengas al pueblo inmediatamente. ¿Entendido?» «Por supuesto», asintió Silas. «Porque si descubrimos que alguien está ayudando a estos salvajes», añadió Hansen con malicia, «bueno, la ley es muy clara sobre la complicidad con enemigos». Cuando finalmente se fueron, levantando otra nube de polvo en su camino de regreso al pueblo, Silas se dejó caer contra la pared del establo, sus piernas temblando por la tensión liberada. Lentamente, el grupo Apache emergió de sus escondites. Dasán corrió inmediatamente hacia Silas y lo abrazó por las piernas, un gesto que casi deshizo la compostura que le quedaba. «Nos protegiste», dijo Isha en inglés vacilante, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Por ahora», murmuró Wicasa, siempre práctico, «pero volverán, y la próxima vez traerán más hombres». Taza, para sorpresa de Silas, se acercó y le extendió la mano. «Me equivoqué contigo», dijo simplemente. «Eres diferente». Mientras Silas estrechaba la mano del joven guerrero, sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo un hombre solitario que había ofrecido refugio temporal. Se había convertido en protector, defensor y tal vez algo más. Macaj habló desde su lugar de descanso y Nantan tradujo con una sonrisa leve. «Dice que has pasado la primera prueba, pero las verdaderas pruebas aún están por venir». Silas miró hacia el horizonte, donde la polvareda de los jinetes que se alejaban aún era visible. Sabía que la anciana tenía razón. La visita de hoy había sido solo un reconocimiento. La verdadera tormenta aún estaba por llegar. Pero mientras miraba las caras a su alrededor, Isha con su gratitud silenciosa, Dasán con su confianza infantil, Nantan con su respeto creciente e incluso Taza con su nueva aceptación, Silas supo que estaba listo para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Por primera vez en 8 años, tenía algo por lo que valía la pena luchar. Y eso hacía toda la diferencia del mundo. Silas miró hacia el horizonte donde la polvareda de los jinetes que se alejaban aún era visible, sintiendo un peso en el pecho que no tenía nada que ver con el calor del desierto. Sabía, con la certeza fría de alguien que había vivido lo suficiente para reconocer los patrones del destino, que la próxima vez que viera esa polvareda acercándose, no serían solo 3 hombres. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó a Wicasa,
cuya experiencia como explorador lo había convertido en el estratega no oficial del grupo. Wicasa escudriñó el horizonte con ojos entrecerrados. Llegarán al pueblo al atardecer. Si reúnen hombres esta noche... Se encogió de hombros. Al amanecer, tal vez antes. Deberíamos irnos ahora, intervino Taza. Aunque su tono había perdido la hostilidad anterior, ahora sonaba más como una súplica desesperada que como una demanda. Podemos estar en las montañas antes de que oscurezca, con niños pequeños y un bebé, respondió Nantan suavemente. No llegaríamos ni a la mitad del camino antes de que nos alcanzaran. Y Macá, su mirada se dirigió hacia la anciana, que había cerrado los ojos y respiraba con dificultad. Silas se acercó a Macá y se arrodilló junto a ella. Incluso para sus ojos inexpertos, era evidente que la anciana estaba enferma. Su piel tenía un tono grisáceo y sus manos temblaban ligeramente. «¿Cuánto tiempo lleva así?», preguntó. «Desde antes de llegar aquí», respondió Isha en voz baja. «Se está despidiendo». Las palabras golpearon a Silas con una fuerza inesperada. Durante los últimos días, había comenzado a ver a cada miembro del grupo como parte de algo que no sabía cómo nombrar. ¿Familia? ¿Responsabilidad? Fuera lo que fuera, la idea de perder a cualquiera de ellos lo llenaba de una desesperación que no había sentido desde que enterró a Clara y Thomas. «No», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluyéndose a sí mismo. «No nos vamos a ir». «Silas», comenzó Nantan, «no puedes luchar contra todo un pueblo. No por nosotros». «¿Por qué no?». La pregunta salió con más fuerza de la que Silas había pretendido. «¿Por qué no puedo luchar por ustedes? Aquí, en mi tierra, ustedes son mi familia, y un hombre protege a su familia». El silencio que siguió fue denso y cargado de emociones. Fue Chuli quien lo rompió, acercándose a Silas con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 9 años. «¿De verdad somos tu familia?», preguntó en inglés cuidadoso. Silas miró sus ojos oscuros, tan serios y esperanzados, y sintió que algo se asentaba definitivamente en su corazón. «Sí», dijo simplemente, «lo son». Dasan, que había estado jugando silenciosamente con pequeñas piedras, se acercó y tomó la mano de Silas. En voz muy baja, pero clara, dijo, «Papá». La palabra en inglés salió naturalmente de sus labios, como si hubiera estado practicándola. Silas sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, una experiencia que había evitado cuidadosamente durante 8 años. «Sí, pequeño», murmuró, apretando suavemente la mano del niño. «Papá está aquí». Incluso Taza parecía conmovido por el intercambio. Se acercó a Silas y después de una pausa, puso una mano en su hombro. «Si te quedas, luchamos contigo», dijo con la solemnidad de un juramento. «Si mueres, morimos contigo». «Nadie va a morir», respondió Silas con más confianza de la que sentía. «Pero si vienen, los enfrentaremos juntos». Durante las siguientes horas, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, el grupo se preparó para lo que sabían que sería un asedio. Wicasa y Taza revisaron cada ángulo de aproximación a la propiedad, identificando lugares donde podrían tomar posiciones defensivas. Silas sacó todos los rifles y municiones que tenía, distribuyéndolos entre los hombres que sabían usarlos. Isha y Niyol prepararon vendajes y medicinas de lo poco que tenían, mientras Chuli mantenía a Dasan entretenido para que no sintiera completamente el peso de la tensión que llenaba el aire. El bebé, Kiona, parecía sentir la ansiedad de su madre y lloraba más de lo usual. Fue durante estos preparativos que Macá pidió hablar con Silas. Nantan sirvió de traductor mientras la anciana hablaba con voz débil pero firme. «Dice que quiere darte algo», explicó Nantan. «Algo de su gente para protegerte». Macá extendió una mano temblorosa, revelando un pequeño amuleto de piedra tallado con símbolos que Silas no reconocía. Era claramente muy antiguo, pulido por generaciones de manos. «Era de su abuelo», tradujo Nantan mientras Macá continuaba hablando. «Dice que él también luchó para proteger a su familia contra enemigos que no entendían que todos somos parte de la misma tierra». Silas tomó el amuleto con reverencia, sintiendo su peso tanto físico como espiritual. «Dile que estoy honrado», murmuró. Macá sonrió débilmente y habló una vez más. Nantan tradujo. «Dice que ya no necesita traducciones. Tu corazón habla apache ahora».
Mientras el sol se ponía, pintando el desierto de tonos dorados y rojos, Silas se encontró en el porche de su casa, mirando hacia el camino que llevaba al pueblo. A su lado estaba Nantán, y detrás de ellos, vigilando desde las ventanas y posiciones estratégicas, estaban los demás. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí?, preguntó Nantán en voz baja. ¿Luchando junto a Apache contra tu propia gente? Silas consideró la pregunta. No sé si son mi gente, respondió finalmente. Quiero decir, lo fueron una vez, pero mi gente no amenazaría a niños inocentes. La guerra cambia a las personas, observó Nantán. Los hace olvidar quiénes eran antes. Tal vez, asintió Silas, pero también puede recordarles quiénes deberían ser. Como si hubieran estado esperando esa reflexión, aparecieron las primeras luces en el horizonte. No eran las luces suaves de faroles solitarios, sino el resplandor múltiple de antorchas llevadas por muchos hombres. «Vienen», anunció Wicasa desde su posición en el establo. Silas contó las luces mientras se acercaban. Eran más de las que había esperado. Al menos 15, posiblemente 20 hombres. El pueblo entero parecía haberse unido para esta expedición. «¿Tienes miedo?», preguntó Nantán. Silas consideró la pregunta honestamente. «Sí», admitió, «pero no del tipo de miedo que me haría retroceder». Dentro del establo, pudo escuchar a Isha cantando suavemente a sus hijos, una canción de cuna en apache que sonaba tanto hermosa como desgarradora en el aire nocturno. Era una madre consolando a sus bebés antes de una posible batalla, y el sonido fortaleció la resolución de Silas más que cualquier discurso militar podría haberlo hecho. Taza apareció desde las sombras, moviéndose con la gracia silenciosa que Silas había llegado a admirar. «Están a 1/4 de milla», reportó. «El sheriff Morrison está al frente, pero hay otros, algunos que no reconozco. Cazadores de recompensas», murmuró Wicasa con disgusto. «Probablemente prometieron dinero por cada apache capturado». La realidad de la situación se asentó sobre Silas como una manta pesada. Esto no era solo una visita de verificación del sheriff local. Era una expedición de captura, posiblemente de exterminio. Y él se había puesto directamente en el camino. «Aún puedes cambiar de opinión», dijo Taza, y aunque sus palabras eran pragmáticas, Silas pudo escuchar el respeto en su voz. «Nadie te culparía». «Yo me culparía», respondió Silas simplemente. Las antorchas se acercaban lo suficiente ahora como para distinguir figuras individuales. Morrison estaba allí, como Taza había dicho, pero también Pete Hansen, Tommy Burke y al menos una docena de otros hombres que Silas reconocía del pueblo. También había algunos extraños, hombres con la ropa polvorosa y las armas bien mantenidas de quienes ganaban dinero con la violencia. Se detuvieron justo fuera del alcance de rifle de la casa, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier escape hacia el pueblo. Morrison se adelantó unos pasos, lo suficiente para que su voz llevara claramente a través del aire nocturno. «Silas Ward», gritó. «Sabemos que están ahí. Sal y hablemos como hombres civilizados». Silas miró hacia atrás una vez más. Dasan había aparecido en la puerta del establo, claramente asustado pero decidido a estar cerca de él. Chuli estaba junto a su hermano pequeño, su mano protectora en su hombro. Isha sostenía a su bebé, pero sus ojos estaban fijos en Silas, con una confianza que él esperaba poder honrar. «Aquí voy», murmuró, y caminó hacia el frente de su propiedad. «Morrison», gritó de vuelta. «Esta es mi tierra. Tienes 1 minuto para salir de ella». La respuesta fue una risa áspera de uno de los cazadores de recompensas. «No creo que estés en posición de hacer demandas, viejo». Pero Morrison levantó una mano para silenciar al hombre. «Silas, seamos razonables. Sabemos que estás escondiendo apache en tu propiedad. Es una violación de la ley territorial, y es peligroso para todos los colonos de la región». «Los únicos que veo creando peligro», respondió Silas con voz fuerte, «son una multitud de hombres armados en mi tierra sin permiso». «Entrega a los salvajes y nadie saldrá lastimado», gritó Pete Hansen. «Pero si tenemos que ir a buscarlos...» Su amenaza quedó suspendida en el aire nocturno como humo venenoso. Silas sintió más, que vio el movimiento detrás de él. Nantán, y los otros tomando posiciones, preparándose para lo que parecía inevitable. «No hay nadie aquí excepto yo», gritó Silas, haciendo un último intento de proteger al grupo. «Registraron mi propiedad hoy,
y no encontraron nada. Eso fue antes de que viéramos las señales de humo, respondió Morrison, y antes de que Tommy notara que alguien había movido heno en tu establo para ocultar algo. El corazón de Silas se hundió. Había subestimado la observación de Tommy durante la inspección. «Última oportunidad, Ward», gritó uno de los cazadores de recompensas. «Sal de en medio o te convertirás en parte del problema». Silas miró hacia atrás una vez más, viendo las caras que se habían vuelto tan preciosas para él en tan poco tiempo. Luego, se volvió hacia la multitud armada que había venido a destruir su nueva familia. «Ya soy parte del problema», gritó de vuelta. «Y aquí me quedo». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de arco. Luego Morrison suspiró audiblemente. «Que así sea», gritó. «Muchachos, prepárense. Al amanecer, vamos a resolver esto de una vez por todas». Mientras las antorchas se organizaban en un perímetro de asedio, Silas caminó de vuelta hacia donde esperaba su familia elegida. El aire nocturno se había vuelto pesado con la promesa de violencia, pero también con algo más: la solidaridad silenciosa de personas que habían decidido que algunos principios valían más que la vida misma. La línea había sido trazada, y Silas Ward sabía exactamente de qué lado estaba. La línea había sido trazada, y mientras Silas caminaba de vuelta hacia donde esperaba su familia elegida, el peso de lo que acababa de hacer se asentó sobre sus hombros como una carga que al mismo tiempo lo agobiaba y lo fortalecía. El aire nocturno se había vuelto espeso con la tensión de la espera, pero también vibraba con la determinación silenciosa de personas que habían decidido que la dignidad valía más que la supervivencia. Las horas antes del amanecer pasaron con una lentitud tortuosa. Silas se movía entre sus posiciones defensivas, verificando que cada persona supiera exactamente qué hacer cuando llegara el momento. Wicasa había demostrado ser un estratega nato, convirtiendo el modesto rancho en una pequeña fortaleza, utilizando cada barril, cada muro, cada ángulo de la propiedad. Nantan se había posicionado en el desván del establo, desde donde podía ver toda la propiedad y comunicarse con los demás mediante señales silenciosas. Taza estaba detrás del corral, protegido pero con un campo de tiro claro hacia el perímetro donde se habían asentado los atacantes. Wicasa había elegido una posición cerca de la casa, desde donde podía proteger a las mujeres y niños si la defensa perimetral fallaba. Dentro del establo, Isha mantenía a los niños tan calmados como era posible bajo las circunstancias. Chuli se había convertido en una pequeña soldado, ayudando a su madre a mantener a Dasan distraído mientras cuidaba a su hermana bebé. Niyol se había ofrecido como mensajera. Su conocimiento del terreno y su capacidad para moverse silenciosamente la convertían en el enlace perfecto entre las posiciones. Mahka, a pesar de su estado debilitado, había insistido en permanecer despierta. Desde su lugar sobre mantas dobladas, murmuraba oraciones constantes en apache, su voz apenas audible pero reconfortante para todos los que la escuchaban. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el horizonte de oro pálido, Morrison se puso de pie desde donde había estado esperando con su grupo. «¡Ward!», gritó a través del aire matutino. «¡Última oportunidad! Entrega a los Apache y nadie tiene que morir hoy». Silas emergió desde detrás de la casa, su rifle en las manos pero apuntando hacia el suelo. «Ya te di mi respuesta anoche, Morrison. Esta es mi tierra y ellos son mi familia». «¿Tu familia?». La risa áspera vino de Pete Hansen. «Silas Ward protegiendo a un puñado de salvajes. Si Clara pudiera verte ahora». El nombre de su esposa muerta en los labios de Hansen fue como un latigazo para Silas. «No te atrevas a mencionar su nombre», rugió, su rifle moviéndose instintivamente hacia arriba. «Clara habría hecho exactamente lo mismo que estoy haciendo». «Clara era una mujer decente», gritó de vuelta Hansen, «no una traidora que protege asesinos». Fue entonces cuando Dasan, a pesar de las instrucciones de permanecer escondido, salió corriendo del establo y se colocó directamente frente a Silas, sus brazos pequeños extendidos como si pudiera proteger al hombre que había llegado a ver como padre. «No lastimen a mi papá», gritó en inglés, su voz pequeña pero clara, en el aire matutino. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los hombres del pueblo parecían conmocionados por la imagen del niño apache defendiendo al hombre blanco solitario. Silas puso una mano gentil en el hombro de Dasan. «Vuelve con tu madre, pequeño», murmuró. «No,
respondió Dasan con la terquedad de los 6 años. Mi papá no se va solo. Fue entonces cuando Chuli apareció, tomando la mano de su hermano pero permaneciendo a su lado. Luego Isha, sosteniendo a su bebé, se unió a ellos. Nantan bajó del establo y se colocó detrás de Silas. Taza emergió de su posición, seguido por Wicasa. Incluso Niyol apareció, ayudando a la frágil Mahka a caminar hasta donde estaban los demás. En cuestión de momentos, toda la familia Apache estaba de pie frente a la casa, formando una línea silenciosa de solidaridad detrás de Silas. No estaban escondidos, no estaban suplicando. Estaban de pie, unidos, enfrentando juntos lo que viniera. El efecto en la multitud fue visible. Algunos de los hombres bajaron sus armas ligeramente, claramente incómodos con lo que veían. Una cosa era cazar salvajes escondidos en el desierto. Otra, muy diferente, era disparar a niños que se paraban abiertamente frente a ellos. «¡Por Dios santo!», murmuró alguien en el grupo de atacantes. «¡Son solo niños! ¡Son Apache!», gritó uno de los cazadores de recompensas. «En 10 años, esos niños estarán matando colonos. Ese bebé es peligroso», añadió Tommy Burke con sarcasmo amargo, pero incluso él sonaba menos convencido que antes. Morrison, sin embargo, parecía más decidido que nunca. «Los niños van a orfanatos», declaró. «Los adultos van a la reserva. Y tú, Ward, vas a prisión por violación de la ley territorial. Los niños se quedan conmigo», respondió Silas con calma absoluta. «Todos se quedan conmigo». Fue Mahka quien habló entonces, su voz débil pero clara, dirigiéndose a Silas en apache. Nantan tradujo: «Dice que quiere hablar con los hombres». Antes de que Silas pudiera responder, la anciana se adelantó, apoyándose pesadamente en su bastón. Cuando habló, fue en inglés trabajoso pero comprensible, dirigiéndose directamente a Morrison y los otros. «Yo soy Mahka», dijo, su voz llevando a través del aire matutino. «He visto 80 veranos. He visto mucha muerte». La multitud se había quedado extrañamente silenciosa, como si algo en la presencia de la anciana demandara respeto. «Mi pueblo no son asesinos», continuó Mahka, cada palabra claramente un esfuerzo. «Somos madres, padres, abuelos, como ustedes». «Mientes», gritó Hansen, pero su voz sonaba menos segura. Mahka lo miró directamente. «¿Tú tienes hijos?», Hansen vaciló. «¿Qué tiene que ver eso? ¿Los amas?», preguntó la anciana. «Por supuesto que los amo». «Entonces, entiendes», dijo Mahka simplemente. «Amor de padre es igual en todas las personas». Se dirigió entonces hacia donde Isha sostenía a su bebé. «Esta madre perdió esposo. Estos niños perdieron padre, pero encontraron nuevo padre, hombre bueno». Sus ojos se volvieron hacia Silas con una calidez que era visible incluso a distancia. «Y este hombre», continuó, «perdió familia, pero encontró nueva familia. En corazón, no hay diferencia entre niño blanco y niño apache. Solo hay niño que necesita amor». Varios hombres en la multitud intercambiaron miradas incómodas. La sabiduría simple pero profunda de Mahka estaba penetrando sus defensas de odio y miedo. Pero fue entonces cuando uno de los cazadores de recompensas, claramente frustrado por el giro emocional de los eventos, decidió tomar acción. «¡Suficiente de esta basura!», gritó, levantando su rifle. Todo sucedió en cuestión de segundos. El cazador de recompensas apuntó directamente hacia Mahka. Taza se movió para interceptar, gritando una advertencia. Silas se lanzó hacia adelante, empujando a la anciana fuera del camino. El disparo resonó a través del valle como un trueno. Mahka cayó, no por la bala, sino por el esfuerzo de moverse demasiado rápido en su estado debilitado. Silas se arrodilló junto a ella inmediatamente, pero pudo ver que algo había cambiado. La anciana respiraba con dificultad, sus ojos perdiendo el foco. «Mahka», murmuró, tomando su mano frágil. Ella sonrió débilmente y habló en apache. Nantan, con lágrimas en los ojos, tradujo: «Dice que su trabajo aquí está terminado, que unió 2 corazones rotos en una familia nueva». La anciata levantó una mano temblorosa y la puso en la mejilla de Silas. «Cuida mi familia», susurró en inglés. «Son tuyos ahora».
Y con esas palabras, Maca cerró los ojos por última vez. El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Incluso los hombres de la multitud habían bajado sus armas, muchos de ellos claramente conmovidos por lo que habían presenciado. Silas se puso de pie lentamente, la furia ardiendo en sus ojos. «¡Mataron a una anciana indefensa!», gritó, su voz quebrándose con emoción. «Una abuela que solo quería que sus nietos estuvieran seguros». Morrison parecía genuinamente perturbado. «Silas, yo no di esa orden, pero tampoco la detuviste», lo interrumpió Silas. «Vinieron aquí con armas, amenazando a niños, y ahora una anciana está muerta». Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Uno de los hombres del pueblo, un granjero llamado Ben Torres, que había perdido a su propia madre el año anterior, se bajó de su caballo y caminó hacia el grupo de Silas. «Esto está mal», dijo simplemente. «No vine aquí para ver morir abuelas». Se arrodilló junto al cuerpo de Maca y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Lo siento, señora», murmuró. «Esto no debería haber pasado». Su acción rompió algo en el grupo. Otros hombres comenzaron a bajar de sus caballos, algunos claramente avergonzados, otros confundidos sobre lo que habían venido a hacer versus lo que estaba sucediendo realmente. Morrison, viendo que su control sobre la situación se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «El gobierno territorial demanda el cumplimiento de la ley», gritó. «No pueden quedarse aquí». Pero Silas ya no lo estaba escuchando. Se había vuelto hacia su familia, hacia Isha, que lloraba silenciosamente por la anciana que había sido como una madre para ella, hacia Dasan, que no entendía completamente lo que había pasado, pero sabía que algo terrible había ocurrido, hacia Nantán y Taza, y todos los demás que ahora lo miraban con una mezcla de dolor y esperanza. «Maca tenía razón», dijo Silas, su voz fuerte pero gentil. «Somos una familia, y las familias se protegen unas a otras». Se volvió hacia Morrison y los hombres que aún mantenían sus posiciones hostiles. «Esta es mi tierra», declaró. «Aquí, bajo mi techo, estas personas son mis hijos, mis hermanos, mi familia, y cualquiera que quiera hacerles daño tendrá que pasar sobre mi cadáver». El sol había salido completamente ahora, bañando la escena en luz dorada. Los hombres que habían venido para capturar o matar se encontraron enfrentando no a salvajes escondidos, sino a una familia que se mantenía unida en su dolor y determinación. Y en ese momento, con la sabiduría final de Maca resonando en el aire matutino y la imagen de Silas Ward defendiendo a niños apache grabándose en sus memorias, muchos de ellos comenzaron a preguntarse exactamente qué habían venido a hacer y si realmente valía la pena hacerlo. La batalla final había comenzado, pero mientras el sol se alzaba completamente sobre el valle del desierto, se estaba librando en los corazones y conciencias de hombres que tenían que decidir qué tipo de personas querían ser. El cuerpo de Maca yacía pacífico en la tierra que había bendecido con sus últimas palabras, y su muerte había cambiado algo fundamental en el aire mismo que rodeaba el rancho. Ben Torres no fue el único en romper filas. Uno por uno, otros hombres del pueblo comenzaron a bajarse de sus caballos, algunos quitándose los sombreros en respeto por la anciana fallecida, otros simplemente incapaces de mantener sus armas levantadas contra una familia que claramente no representaba la amenaza que habían imaginado. «¡Esto no es lo que acordamos!», gritó Morrison, desesperado por mantener el control de una situación que se le escapaba de las manos. «Vinimos a cumplir la ley». «¿Qué ley?», preguntó Ben Torres, volviéndose hacia el sheriff con ojos que habían visto demasiado. «¿La ley que dice que debemos matar abuelas? ¿La ley que dice que un hombre no puede proteger a niños en su propia tierra?» Otro hombre, el herrero del pueblo llamado Carlos Méndez, se acercó lentamente al grupo de Silas. «Mi propia abuela era apache», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Mi abuelo la trajo a vivir con él después de que su pueblo fuera dispersado. Era la mujer más gentil que conocí». Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de incomodidad y reflexión en la multitud restante. Fue entonces cuando Tommy Burke, quizás sintiendo que el momento se le escapaba, decidió actuar impulsivamente. Levantó su rifle hacia Silas, gritando: «No voy a permitir que un traidor me haga sentir culpable». Pero antes de que pudiera disparar, Taza se movió con la velocidad de un relámpago, tacleando al joven
y enviándolo al suelo. El rifle se disparó hacia el aire, el sonido resonando como un trueno a través del valle. En la confusión que siguió, Nantan se movió para ayudar a Taza, mientras Wicasa se posicionó protectoramente frente a las mujeres y niños. Pero para sorpresa de todos, fue Pete Hansen quien ayudó a sujetar a Tommy. «¡Ya basta!», gritó Hansen, su rostro rojo de vergüenza y confusión. «Esto se ha ido demasiado lejos». Morrison, viendo que había perdido completamente el control, hizo un último intento desesperado. Se dirigió hacia los cazadores de recompensas que permanecían. «Les estoy pagando para hacer un trabajo». Pero incluso ellos parecían haber perdido el apetito por la violencia. El líder del grupo, un hombre curtido con cicatrices de muchas batallas, negó con la cabeza lentamente. «No nos pagan lo suficiente para esto», dijo con voz ronca. «Una cosa es cazar bandidos, otra cosa es masacrar familias». Se volvió hacia sus compañeros. «Vámonos, muchachos, este trabajo ya no vale la pena». Mientras los cazadores de recompensas montaban sus caballos y se alejaban, Morrison se quedó de pie en medio de su expedición fallida, rodeado por hombres del pueblo que ya no estaban seguros de por qué habían venido o qué habían esperado lograr. Silas se acercó lentamente a Morrison, con Dasan todavía aferrado a su pierna y el resto de su familia formando un círculo protector a su alrededor. «Jake», dijo suavemente, usando el nombre del sheriff por primera vez en años. «Fuimos amigos una vez, antes de que perdiera a Clara y Thomas, antes de que el miedo y el odio nos separaran». Morrison lo miró con ojos cansados. «Silas, las cosas han cambiado. El territorio está cambiando. No podemos simplemente...» «¿No podemos qué?», lo interrumpió Silas. «No podemos recordar lo que significa ser humanos. ¿No podemos elegir la compasión sobre el miedo?». Se arrodilló y tomó en brazos a Dasan, quien inmediatamente se acurrucó contra su pecho. «Este niño me llama papá», dijo Silas, su voz quebrándose ligeramente. «Por primera vez en 8 años, alguien me necesita de la manera que un hijo necesita a un padre. ¿Vas a quitármelo? ¿Vas a convertir a estos niños en huérfanos otra vez?». Morrison miró a Dasan, que lo observaba con ojos grandes y asustados pero confiados en la protección de Silas. Algo en la expresión del sheriff se suavizó. «Dios mío», murmuró Morrison, «¿qué estamos haciendo aquí?». Ben Torres se acercó al sheriff. «Jake, he conocido a Silas Ward por 15 años. Es un buen hombre. Si dice que esta gente es su familia, entonces son su familia». Carlos Méndez asintió en acuerdo. «Y cualquier familia que Silas Ward proteja es una familia que yo respeto». Gradualmente, más hombres se acercaron, no como atacantes, sino como vecinos que comenzaban a ver la situación con nueva claridad. Algunos se disculparon directamente con Silas. Otros simplemente se quitaron los sombreros y se quedaron en silencio respetuoso. Fue Isha quien rompió finalmente el silencio tenso. Con Kiona en brazos, se acercó a Morrison y le habló en inglés trabajoso pero claro. «Sheriff», dijo, «yo no quiero problemas. Solo quiero mis hijos seguros. Silas nos da hogar, nos da familia». Morrison miró a la joven madre, luego al bebé en sus brazos, luego a Chuli que se aferraba a la falda de su madre con los ojos llenos de lágrimas. «Señora», dijo finalmente, su voz ronca, «nadie va a lastimar a sus hijos. Tiene mi palabra». Las siguientes horas pasaron en una calma extraña pero sanadora. Los hombres del pueblo ayudaron a enterrar a Mahka en una colina que dominaba el valle, mientras Nantan condujo una ceremonia que mezcló tradiciones apache con oraciones cristianas que algunos de los colonos conocían. Fue un momento de unión inesperada, de humanidad compartida en presencia de la muerte y el dolor. Mientras el sol alcanzaba su cenit, la mayoría de los hombres se habían ido, regresando al pueblo con historias que cambiarían para siempre la manera en que la gente hablaba de Silas Ward y su familia. Algunos prometieron regresar con provisiones, otros simplemente prometieron mantener silencio sobre la ubicación exacta del grupo. Morrison fue uno de los últimos en irse. Se acercó a Silas con expresión grave. «Oficialmente», dijo, «nunca encontré nada en tu propiedad. Mi reporte dirá que perseguimos rumores falsos y no encontramos apache en la zona». Silas asintió con gratitud. «¿Y no oficialmente?». Morrison miró hacia donde Dasan estaba jugando con pequeñas piedras mientras Chuli lo vigilaba. «No oficialmente,
Diría que un hombre tiene derecho a elegir su propia familia, y que algunos niños tienen suerte de encontrar un buen padre. Después de que se fuera el último visitante, la familia se reunió en el establo donde todo había comenzado apenas unas noches antes. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era un refugio temporal contra la tormenta, sino el corazón de un hogar real. Isha se acercó a Silas mientras él reparaba una tabla suelta en la pared. «Silas», dijo suavemente, «Macá, antes de morir, me dijo algo». Silas dejó de trabajar y la miró. «¿Qué te dijo?» «Dijo que tu esposa, Clara, está feliz, que encontraste lo que necesitabas para, ¿cómo se dice?, sanar». Silas sintió lágrimas en los ojos por segunda vez en tantos días, después de años de sequedad emocional. «Tal vez tenga razón», murmuró. Durante las siguientes semanas, la vida en el rancho Ward se estableció en nuevos ritmos. Nantan y Silas trabajaron juntos reparando cercas y cuidando el ganado, descubriendo que, a pesar de las diferencias culturales, ambos entendían el lenguaje de la tierra y los animales. Taza demostró ser un cazador excepcional, trayendo carne fresca regularmente, mientras enseñaba a Silas técnicas de seguimiento que había aprendido de su pueblo. Wicasa se convirtió en el estratega de seguridad del rancho, siempre vigilante pero ya no esperando ataques inmediatos. Su presencia tranquila daba seguridad a todos. Isha y Niyol transformaron la casa de Silas en un verdadero hogar, añadiendo toques que hacían que el espacio se sintiera vivo otra vez. Niyol comenzó a enseñar a Silas palabras en apache, mientras él le enseñaba a leer en inglés. Su talento artístico floreció en el nuevo ambiente seguro, creando hermosos tejidos y pequeñas esculturas que decoraban la casa. Pero fueron Chuli, y especialmente Dasan, quienes trajeron la mayor transformación a Silas. Chuli, inicialmente cautelosa, comenzó a confiar completamente en él, pidiéndole historias al atardecer y ayudándole con las tareas del rancho con la seriedad de una pequeña adulta. Dasan, por su parte, se había convertido en la sombra constante de Silas, siguiéndolo a todas partes, imitando sus movimientos y llenando los días con la cháter inocente de un niño feliz. Un mes después del enfrentamiento, Silas estaba enseñando a Dasan a alimentar a los pollos cuando el niño le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. «Papá», dijo Dasan en inglés que mejoraba cada día, «¿cuándo vamos a plantar flores en la tumba de la abuela Macá?» Silas se detuvo, dándose cuenta de que Dasan se refería a Macá como abuela con la misma naturalidad con que lo llamaba papá. «¿Qué tipo de flores quieres plantar?» «Flores que le gusten al viento», respondió Dasan seriamente, «para que pueda escuchar sus canciones». Esa tarde, toda la familia subió a la colina donde descansaba Macá. Plantaron flores silvestres del desierto que Niyol había cultivado, mientras Nantan contaba historias sobre la sabiduría de la anciana, y Silas compartía por primera vez memorias de Clara y Thomas sin dolor. Mientras el sol se ponía sobre el valle, pintando el cielo de rojos y dorados, Silas miró a su alrededor a las caras que se habían vuelto tan preciosas para él. Isha sostenía a Kiona, que había crecido notablemente, y ahora sonreía a todos. Chuli y Dasan se perseguían entre las flores nuevas, sus risas llevadas por el viento del desierto. Nantan, Taza, Wicasa y Niyol hablaban en voz baja, planificando mejoras para el rancho que ahora todos consideraban hogar. «¿En qué piensas?», preguntó Nantan, acercándose a Silas. «Pienso», respondió Silas lentamente, «que Macá tenía razón. El amor puede crecer en cualquier tierra, si uno está dispuesto a regarlo con su propia sangre cuando es necesario». Nantan sonrió. «Y pienso que Clara estaría orgullosa del hombre en que te has convertido». Mientras caminaban de vuelta hacia la casa, Dasan tomó la mano de Silas. «Papá», dijo, «¿vamos a vivir aquí para siempre?». Silas miró hacia el rancho que se extendía ante ellos, hacia la casa que una vez había estado vacía de todo excepto recuerdos dolorosos y que ahora rebosaba de vida y amor. Pensó en Clara y Thomas, y por primera vez en 8 años pudo recordarlos con alegría en lugar de dolor. Sabía que ellos habrían amado a esta nueva familia tanto como él. «Sí, pequeño», respondió, apretando suavemente la mano del niño. «Este es nuestro hogar ahora, para siempre». El viento del desierto sopló suavemente a través del valle, llevando consigo el aroma de las flores nuevas
y la promesa de mañanas llenos de risas de niños, trabajo compartido, y la clase de amor que trasciende las diferencias de sangre y cultura. El rancho Ward ya no estaba vacío, estaba lleno hasta los bordes de la cosa más preciosa del mundo, una familia que había elegido amarse mutuamente, y un hombre que había aprendido que el corazón humano, como la tierra del desierto, puede florecer incluso después de las sequías más largas, si se le da la oportunidad de empezar de nuevo. Y en la tumba en la colina, las flores silvestres se mecían en el viento, susurrando las canciones que Macá había querido escuchar, mientras el sol se ponía sobre un hogar donde el amor había triunfado sobre el miedo, y donde cada nuevo amanecer traía la promesa de que los mejores días aún estaban por venir. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.